Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. 6 de la mañana, 1 minuto. Buen día, ¿cómo están? Esto es Chacra Agrocontinental. Vamos a estar acompañándolos hasta segundos antes de las 7 de la mañana con toda la información relacionada con el sector agroindustrial en una mañana apacible desde el punto de vista climático en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados 9 la marca térmica en este momento, la máxima prevista para el día de hoy, 27 grados con el cielo parcialmente nublado para este miércoles. La mínima esperada es 18 grados, la máxima 29 y el Servicio Meteorológico Nacional dice que estará parcialmente nublado. Una mañana compleja en lo que hace a los accesos a la ciudad de Buenos Aires, así que a transitar con cuidado y esencialmente con mucha, pero mucha paciencia. En los controles Diego Garnero, como todas las mañanas, en la producción Eliana de Gama, aquí en los estudios Karina Rodríguez y en el mercado agroganadero de Cañuelas, mi coequiper Alejandro Canepa. Buen día, Alejandro. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo le va? Buen día, aquí estamos. En el mercado de Cañuelas, 9 grados la temperatura acá, cielo parcialmente nublado, bancos de niebla, tuve que sortear bancos de niebla en lo que es la autopista, aparte de la autopista 6 a Cañuelas y después la ruta 6 antes de llegar al mercado, y bueno, pero están las luces que brillan de la catedral acá, el ingreso que se puede ver bien al mercado por la iluminación de la catedral en la entrada del mercado. Accidente en General Paz, lamentable accidente, múltiple accidente, un choque múltiple hubo en General Paz, creo que hay fallecidos, tengo entendido, no sé, yo ya había pasado cuando pasé, pero bueno, con mucha precaución, por favor, con mucha precaución, porque estos bancos de nieblas complican y mucho. Oferta reducida hoy en esta apertura de semana, las lluvias, sin ningún lugar a duda, las lluvias son las que han complicado la transitabilidad de caminos y siguen demorando la siembra, Karina, de maíz, de soja, de girasol y lo que es recolectar el trigo, pero en unos lugares vino bárbaro el agua. Tengo información que vino bárbaro en algunas zonas de La Pampa, del sur de Córdoba y también en la provincia de Buenos Aires, que hacía falta agua, vino justo para el momento de dichos cultivos. Aquí estamos, en el mercado agroganadero de Cañuelas. Por supuesto vamos hasta las 7 de la mañana, esto es Chacra Agrocontinental. Recuerden que estamos de lunes a viernes y que la plataforma Chacra, además es la fuente informativa del portal más visitado de habla hispana, que es Infobae. La entrada se las paso después, pero digo que hay una entrada reducida entre lo que yo había comentado ayer por la tarde, con mucha expectativa. La venta de carne no fue buena el fin de semana, pero arranco una semana con los ofrecimientos moderadamente reducidos, pero hablé con varios operadores y me dijeron, estamos quietos, vamos a ver qué pasa. Esperemos que se recuperen los ofrecimientos en las próximas jornadas, pero la venta de carne no ayudó. Así que estamos, Karina, y estamos en el 1144-00590. Vamos a seguir hasta las 7 de la mañana, ustedes allí en Conde 51, yo acá. Antes decía la República de Mataderos, ahora es el mercado agroganadero de Cañuelas. Ustedes. Gracias, Alejandro. 4 minutos pasaron desde las 6, es cierto, Alejandro te daba el contacto, 1144-00590. Recordá que si nos dejas tus 3 últimos números de documento, estás participando por el sorteo que vamos a hacer en la semana del 19 de diciembre, la previa a las festividades navideñas, porque vamos a hacer un sorteo para la Navidad y uno para el Año Nuevo. ¿En qué consiste? Para que cocines algo rico y lo compartas con tu familia, con tus amigos, con quien vos gustes. Por un lado, un disco de arado con un cajón de pollos. Y por el otro disco de arado con un cajón de pollos. Uno para cada una de las festividades, la de fin de año y la navideña. Agradecemos porque hay gentileza de Ingersol y de Pollos Doña Viva. Calidad Ingersol, 60 años de excelencia en el año de su exportación número 5000, y comercializadora de carne Romero Vaca, que hace envíos a todo el país. Reiteramos entonces, 5 minutos pasaron desde las 6 de la mañana. Le mandamos un saludo enorme a Pablo de Bragado TV, que todas las mañanas está firme en el canal poniéndonos al aire porque salimos en dúplex, en directo por Bragado TV. Hoy en esa localidad, 15 la mínima, 25 la máxima, con cielo despejado. También despejado en Rosario, calorón, 17 la mínima, 29 la máxima. En Santa Rosa, la
La Pampa, donde hacía falta agua y hubo un poquito el último fin de semana, 13 la mínima, 28 la máxima, mayormente nublado. Nos vamos a Entre Ríos, Concordia, 21 la mínima, 26 la máxima, despejado también en la costa atlántica, porque en Mar del Plata hoy 13 de mínima, 20 de máxima, y en San Luis capital 16 la mínima, 30 la máxima, con el cielo parcialmente nublado. De alguna manera llegó el momento de hablar, por un lado, del balance agrícola o ganadero, según de quién se trate, sobre las postrimerías de este 2025, que fue tan ecléctico en lo que refiere al sector agropecuario. Pero también llegó el momento de hablar del futuro, es decir, el gobierno no ha ocultado, ha manifestado abiertamente que tiene en carpeta 2 proyectos cuya redacción final en verdad todavía nadie conoce, pero sí que tiene la intención de que sea abordado: el de la reforma impositiva y el de una reforma laboral. Por eso le preguntamos al vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Daniel Acef, ¿cómo ve él estos proyectos? En primer lugar, ¿es posible un proyecto de reforma impositiva? Y naturalmente le preguntamos, ¿puede tener allí inmerso una eliminación de las retenciones a las exportaciones del agro? Un año raro. Vamos a empezar diciendo, a ver, a nivel productivo tenés un incremento bastante importante, lo estamos viendo ahora en el trigo, con precios internacionales que no fueron lo que uno hubiera esperado de un tiempo atrás. Hoy la proteína del trigo es una preocupación en muchos lados. Hubo mucha producción, estamos hablando de 25, 26 millones de toneladas de trigo y con una merma un poco, al tener tanto volumen, es lo que suele ocurrir, es un poco la caída del tema proteico. Veremos cómo se va a ir comportando la zona centro en ese sentido, así que bueno, esperemos que las perspectivas sean buenas. Mucha preocupación por lo que ha pasado en la zona oeste de la provincia, esas 4,5 millones, 5 millones de hectáreas inundadas, que bueno, al parecer está empezando a escurrir un poco lo que es el agua. Ojalá que se ore lo suficiente como para poder hacer una siembra de gruesa y que se pueda recuperar, porque realmente es lamentable lo que ha ocurrido, con las preocupaciones donde, hoy lo dijo el presidente de la Federación de Acopiadores, un poco la preocupación del comportamiento de los gobiernos, tanto municipales, provincial y nacional, que no atendieron la situación como hubiera correspondido, todo el plan maestro de la cuenca del Salado, todo el tema de hidráulico y de las autoridades del agua. Es decir, bueno, eso realmente afecta y mucho, son muchas hectáreas, y que para el productor que está en la zona es el 100% de pérdida, ¿no? Y todo lo que zonas anegadas, que también hay que ver que no podés llegar a los campos, y entonces por ahí en tu campo podrías producir, pero no podés llegar, así que lo mismo, ahí tenés la capacidad de producción afectada. La ganadería no me voy a meter, ya no es tanto mi métier como era antes, que ustedes me conocen, pero realmente está pasando por un momento muy bueno, me alegro muchísimo, creo que es merecido después de tantos años de tantos golpes y de tantas cuestiones gubernamentales que le pusieron y lo han afectado, como también la lechería, ¿no? Pero bueno, el balance, digamos que en números para algunos buenos, productivamente también unas buenas cosechas, esperemos que haya una buena cosecha para terminar el año, y bueno, y esperando el 2026, ya estaba por decir 25, el 2026, que bueno, es un año con muchas expectativas positivas. Vuelvo a repetir, ojalá que escurra el agua como para que se pueda sembrar. Empezar con trigos con estos niveles de producción, acordémonos que tuvimos hace no muchos años 3 millones de producción, ¿no? Así que, perdón, 6 millones de producción. Y bueno, creo que las expectativas son buenas, ojalá que acompañen los precios, ojalá que todo este reacomodamiento mundial haga que Argentina pase a ser un país proveedor mucho más importante de granos,
y de materias primas, y harinas y aceites. Ojalá que esto, con todo lo que está pasando con el tema de aranceles a nivel mundial. Así que espero un buen 2026. Y en ese marco de las expectativas y el 2026, ¿qué espera de dos proyectos muy impulsados por el oficialismo, por el propio presidente Milei, reforma laboral, reforma impositiva? ¿Cuál es su visión de ambas y qué expectativas tiene de que salgan? Bueno, vamos a empezar por la impositiva, que es mi métier. Lo veo difícil, veo la necesidad de dinero que tiene, de divisa que tiene el gobierno. Veo que las reducciones van a ser bastante complicadas. Nosotros nos pega de lleno los derechos de exportación. Creo que es claramente el gobierno no piensa en un cronograma a la baja, sino que a medida que va consolidando y anclando lo que sería el superávit fiscal, va a ir haciendo disminuciones, como lo hizo en julio para la rural más o menos, ¿te acordás? Calculo que va a ser la metodología. Es una pena porque la verdad que las expectativas de los productores está dado sobre todo en tener un panorama futuro y poder ir programando lo que sería su actividad. En el resto de las cosas, y bueno, tenemos 100 y pico de impuestos que realmente cuando vos mirás y unificás un poco o los consolidás a todos y te podés quedar con 10, 12 impuestos, que es el 90% de la recaudación, y eliminar el resto. Y creo que también va a haber un trabajo de las provincias, debería haber un trabajo muy fuerte de la provincia para eliminar estos impuestos distorsivos o sobreimpuestos como ganancias, como ingresos brutos y otro tipo, y algunos impuestos ahora hasta municipales que disfrazados de tasas, al tener una necesidad de caja, inventan cosas que son aberrantes. Así que lo veo difícil. Ojalá que tenga la fuerza suficiente en el Congreso el gobierno como para poder lograr hacer algunas transformaciones, ¿no? Esto, ojalá que el ministro del Interior nuevo sepa negociar y negocie como corresponde con los gobernadores como para poder lograr algo en este proyecto de ley impositivo. Con respecto al tema laboral, y yo creo que es un cambio que lo está demandando la Argentina, toda la parte productiva, y acá no va en desmedro del trabajador, sino que realmente nosotros en Argentina tenemos que entender que las empresas tienen que ganar dinero, vamos a decirlo con todas las letras, para que derrame y para que haya más producción, para que necesitemos más trabajadores. Y para que lograr eso, lo que en vez de tener tanto proteccionismo al trabajador, que se entienda bien lo que quiero decir, de ponerles tantas normas donde a un empresario lo espanta tener que contratar a alguien porque el día de mañana se queda con menos producción y tiene que sacar gente, que termina perjudicando, que hace que el empresario no quiera tomar a nadie. Bueno, creo que estas reformas que se están pensando son muy positivas. Estaría muy bueno que tanto el gobierno, y con lo impositivo también, que el gobierno arme mesas con distintos sectores para que te escuchen y que vean cuál es el verdadero dolor que tiene el empresario agropecuario, textil, lo que sea, y explicarle cuál es la necesidad que tenemos. Por más que ellos creen que lo conocen, es bueno escucharlo de primera mano. Eso para mí sería muy positivo y le daría mucha confianza también hasta a los mismos empleados, ¿no? Daniel Acef es el vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Interesantísimo, a mi criterio, todo lo que puntualizó, pero todos nosotros quizás nos quedamos con 3 o 4 puntos centrales, ¿no? Primero, ante el relevamiento que humildemente desde Chacra Agrocontinental estamos haciendo con funcionarios, dirigentes agropecuarios, titulares de organizaciones, de bolsas, de instituciones relacionadas con el campo,
con relación a dos proyectos o dos iniciativas que el oficialismo adelantó, que va a presentar en el Congreso. Uno, la reforma laboral, que incluso en estas horas dio mucho que hablar porque tendría que ver con extraordinarias, y la otra, el de una reforma impositiva que obviamente tiene puntos de contacto con el pedido de eliminación o reducción gradual de las retenciones a las exportaciones. Nos encontramos con un punto común. En general, todas las respuestas hablan de una posibilidad certera de algunas reformas en lo que hace a la estructura laboral actual de la Argentina. En tanto, cuando se habla de una posible reforma impositiva, incluso el propio Daniel Asef decía, bueno, hasta el propio ministro de Economía, Luis Caputo, le bajó un poco el tono a la situación, habida cuenta de que el gobierno oficializa todo el tiempo que necesita que primero cierren las cuentas fiscales, achicar el gasto público, etcétera, razón por la cual hoy lo ven como un proyecto más lejano, el de la reforma laboral. Digo, estamos haciendo como en el colegio el denominador común de todas las entrevistas que venimos haciendo hasta ahora respecto del tema. El otro, claro, el destacar la excelente campaña agrícola acompañada por el clima, siempre teniendo en cuenta la situación crítica que al margen están viviendo en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires los productores que están atravesando por las inundaciones y por supuesto los buenos precios de la ganadería. Tenemos muchos más temas, 17 minutos pasaron desde las 6, hacemos una tanda y ya volvemos. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío, atención a restaurantes y comedores, envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano, los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano, pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Buen día, Alejandro, Karina. ¿Cómo andan? Mario de Chacabuco les habla. Muy bueno el programa. Me encantan las entrevistas que hacen a los productores regionales. Todas las entrevistas son espectaculares. Gracias por todo. Buenos días. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos. Córdoba, yendo por ruta 33, pinta un lindo día.
y quiero participar de los sorteos para del disco y los pollos. Mi terminación es del DNI 585. Lo sigo escuchando, Continental. Muchas gracias por escucharnos. Soy Patricia y estoy viajando por la ruta 8 yendo a Rosario, 13 grados por acá, viendo amanecer. Se ve que va a ser un lindo día, todos están participando. Buenos días, excelente el programa con notas que son muy útiles para nuestra actividad agropecuaria. Soy Jorge, me comunico desde Salto, provincia de Buenos Aires, y nos deja su documento. Buen día, espero que tengan un buen día, dice Alejandro de Ingeniero Mayuit, y nos deja sus documentos. Excelente programa, dice Eduardo Tebó desde San Jorge, partido de La Prida, y por supuesto está participando, dice que allí hay una mañana hermosa. Tenemos un mensaje más, a ver. Buen día, Continental, buen día, Alejandro y todo el equipo de esta mañana. Quería felicitarlo por el programa y quería hacer un descargo sobre la ruta 65. Antes de llegar a Bolívar hay un par de pozos que ya no sé, la gente que ha roto cubiertas y llantas, hasta se han producido accidentes, vuelcos. Y le pido al señor intendente de Bolívar que por favor mande a tapar esos pozos. Es lamentable. Yo paso todos los días, tenés que tener un cuidado impresionante con el tránsito que hay. Realmente, muchísimas gracias y excelente programa. Gracias a usted por comunicarse. Vamos a ampliar, ¿no? Este tema, qué quejosa la gente del campo, suele decirse que siempre se quejan, que las rutas, que... ¿Saben ustedes que para tener los chicos el pochoclo cuando van al cine necesitan que ese maíz sea trasladado desde el campo hacia algún centro urbano, hacia alguna industria? ¿Saben ustedes que para comerse una pata de pollo al horno o un bife a la parrilla o incluso un plato de fideos necesitan que ese trigo sea trasladado a un molino para que luego sea triturado? Lo digo con las palabras más sencillas que conozco, ¿no? Y luego pase por una industria que lo transforme en una pasta dura o blanda para ser vendida en una fábrica de pastas o para ser transformada, por ejemplo, en fideos para la sopa o en fideos moñito, por citar el caso, para que nosotros podamos comerlo. Y en la Argentina la mayor parte de ese traslado se hace por caminos y rutas, porque todos conocemos hoy la situación de los ferrocarriles, de una larga data, la trayectoria, la historia de lo que ha ocurrido con los ferrocarriles en la Argentina. Dicho esto, por eso la importancia que tiene para el sector agropecuario el poder, como se dice habitualmente, sacar la producción. De allí que nos parece tan importante que cada uno donde esté de alguna manera reporte cuál es la situación y el estado de las rutas, porque a veces esto llega a oídos de quienes tienen la responsabilidad o de quienes pueden hacer algo para que los responsables puedan solucionar el tema. 25 minutos pasaron desde las 6, pero tenemos un montón de mensajes. Gracias a Jorge Perino de 11 que se contacta con nosotros, a Luis Mateo que también nos dice cosas lindas, a Evangelina que halaga un montón el programa, a Guillermo que también nos dice cosas lindas, mucha niebla nos dicen por la ruta 11 de Magdalena a La Plata, nos dice Julio de Magdalena y me manda una foto de la ruta donde efectivamente la visibilidad es muy poquita. Buenos días, Continental. Quiero participar por los sorteos de Navidad y Año Nuevo. Por supuesto, ya estás participando. No me dejaste tu nombre, pero no importa. Gracias. Buen día. Dice, ahora es un lindo día, pero ayer hubo 27 milímetros de lluvia. Nos dice Javier desde Otamendi. Buenos días, Karina, escuchando desde Puan en una mañana tranquila, con una foto preciosa de un, que me corrija, creo que es un venteveo. Pero corregime porque sé poco de aves, sobre un alambrado. Hermosa foto. Buen día, Karina y Alejandro. Felicitaciones, el programa es buenísimo. Es Luis de Madariaga, tomando unos mates, listo para salir a hacer las tareas diarias. Gracias a todos los que se contactan. Buen día, soy Jorge de Carlos Casaros, que tengan lindo día. Acá un sol radiante, buenísimo. Desde Rufino, Virginia, gracias por las cosas lindas que nos dicen. Gracias, nos llenan el alma. Buen día, mis acompañantes de ruta. Soy Magda
Magdalena Gastambide. Gracias, Magdalena, por acompañarnos del otro lado y ser nuestra corresponsal. Dice, buen día, ¿cómo están? A la señora que va por la ruta 33, no escuché hacia dónde, yo leí el mensaje, pero avisa en esto, que es la comunidad de Chacra Agrocontinental, uno de nuestros oyentes televidentes, atente con los pozos acá, desde Rufino hacia Cañada Seca, en provincia de Buenos Aires, dice Mario, atención con los pozos. Los escucho todos los días, nos dice Marcelo, desde Colón, en la provincia de Buenos Aires. Karina, el 9 de julio, 14 grados y despejado. Gracias, Gustavo, muchas gracias. Buen día, Karina, viajando desde Chivilcoy al mercado agroganadero para presenciar las ventas en las casillas de una famosa consignataria. Saludos, Juan Pedro Banchero. Gracias, Juan Pedro, por contactarte. Un abrazo enorme. 28 minutos pasaron desde las 6. Quiero compartir con ustedes rapiditos 2 noticias. Se los anticipamos. Alguna medida iban a adoptar, no sabían cuáles, los yerbateros del litoral, particularmente de la provincia de Misiones, en este momento en que comenzó. ¿Se acuerdan que hablábamos de la safriña, la cosecha de verano? Miles de pequeños productores, porque allí la producción está atomizada, acordaron ayer no cosechar o cosechar lo mínimo indispensable de yerba mate. Fue una asamblea en San Vicente, Campo Ramón y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, donde pactaron ir a una suerte de paro, que es tratar de no cosechar, para reclamar un mejor precio por la hoja verde de yerba mate, y además el tema del que hablamos aquí largamente, que es la restitución de facultades regulatorias del INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y piden, por supuesto, además que se designe un presidente para ese organismo. Van a cosechar lo mínimo indispensable, que es una forma de protestar por parte de los yerbateros. Y el otro, recuerdan ustedes que lo venimos anticipando, bueno, va tomando más dimensiones, el tema de la peste porcina africana, detectada concretamente en 2 jabalíes silvestres en Cataluña, en España. La mayor parte de los países que compra carne porcina desde el principal productor de la Unión Europea, el 25% de la carne porcina que se produce en Europa sale de España. Pues bien, la mayor parte de los países compradores han decidido suspender, si bien la enfermedad solo es transmisible entre porcinos, es muy contagiosa y no hay vacuna todavía para esta enfermedad. Vale aclarar que hasta el momento la Argentina es un país libre de peste porcina africana. Se llama así porque fue detectada por primera vez precisamente en chachos silvestres o jabalíes, justamente en el continente africano. 6:30 llegan las noticias. Servicio Informativo Continental. Cada media hora te informás. Las 6 de la mañana, 30 minutos. El gobierno oficializó la salida de Patricia Bullrich y la designación de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad Nacional. En sus redes, Javier Milei le agradeció a Patricia Bullrich por la gestión y dijo que fue la mejor ministra de Seguridad de la historia por lejos. El decreto publicado en el Boletín Oficial también nombra a Martín Ferlauto como nuevo secretario de Seguridad. Buscan desde hace 10 días a una joven desaparecida en Córdoba. Delicia Mavani, de 25 años, salió de su casa en la localidad de Malagüeño el pasado 21 de noviembre y desde entonces no se sabe nada de su paradero. El hecho está en manos de la Unidad Judicial 2 de Córdoba, que intenta investigar si la desaparición tiene que ver con una red de trata de personas. Se duplicaron los casos de tos con bolsa en 19 provincias y hay al menos 7 niños fallecidos. Se trata de chicos recién nacidos y hasta los 2 años de edad que no habían recibido la vacunación correspondiente. Los distritos con más casos confirmados son Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Cielo despejado, algo nublado con una máxima de 27 grados anticipa para este día martes el Servicio Meteorológico Nacional. Temperatura actual 16 grados, cielo despejado. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Estás escuchando Chacra Agrocontinental. ¿Querés que tus beneficios se reproduzcan? Protege tus vacas, vaquillonas y toros con CDVAC Reproductiva Plus. Vacuna los 30 y 60 días antes de la época de servicio para evitar abortos y mejorar el índice de preñez. Más protección, más kilos al destete. Con CDB, prevenir es producir más. Consulta siempre con tu médico veterinario. Colombo y Magliano anuncia su próxima jornada de remates desde la Rural de Corrientes. Miércoles 3 de diciembre, 13:30. Remate televisado, fin de año NEA.
Saldrán a la venta 10.000 cabezas de invernada y cría. Estamos filmando. 20 horas, gran remate caballos criollos y cuarto de milla. Transmite Canal Rural, streaming, colomboymagliano.com.ar y elrural.com. Remata Colombo y Magliano. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. 33 minutos pasaron desde las 6, todo lo que hay que saber de los mercados con Alejandro Canepa desde el mercado agroganadero de Cañuelas. Bien, Karina, la temperatura ascendió un poquito, estamos en orden de 11-12 grados, el cielo se está despejando paulatinamente, poco movimiento, al menos hasta ahora poca gente, igual falta una hora para que arranquen los negocios aquí en este mercado rector por excelencia de precios ganaderos, se sigue trabajando en las mangas, se sigue apartando la hacienda, 6.113 hectáreas de la incógnita, 6.113 los vacunos anatodos que se van a vender al remate público, hay un par de filas de hacienda chica liviana muy buena, diría excepcional, especial, va a marcar punta eso. Hay un par de filas de novillos grandes, muy buenos, especiales, que remite una firma siempre aquí al mercado. También ya fueron observados por los compradores. Ya tengo algún precio por novillo pesado, 4.300 por 500 kilos y 505 kilos y 490 kilos, 4.300 pesos. Es particular, vamos a ver qué pasa con el remate público. Lo cierto es que lo que está siendo preocupante la poca venta que hubo de carne durante el fin de semana del mostrador del mercado minorista. Vamos a ver cómo eso incide en el ánimo de los compradores hoy aquí, que por supuesto no hay tantos, no han llegado en su mayoría, y por supuesto eso va a tener mucho que ver cuando arranque la operatoria de esta jornada, pero yo creo que lo bueno hay que pagarlo. Lo bueno vale acá, allá y en todas partes. Lo bueno vale, lo que rinde, lo que sale muy bien en el gancho, el bife en el plato en definitiva asegurado, hay que pagarlo. Y no hay mucho de eso, y tampoco hay consumo livianito 280, 290, que es buscado y pedido, tanto machito como hembrita liviana, y ese novillo de 480, 490 y arriba de 500 kilos que también he buscado para cadenas de restaurantes, hoteles y también para exportar. 6.113 entonces los vacunos anotados. En cuanto a la jornada en Chicago, apertura de semana, el trigo cayó entre el medio y el 1%, pagando en diciembre $194.5, marzo 196,50, cayó el maíz más de 0,5%, $170.50 para diciembre, 175 para marzo, la soja perdió más de 0,5%, quedó enero en $414.5, 421,75 para mayo, $424.75 para julio, y la única especie con saldo favorable fue el aceite de soja, entre 0,50 y 3/4 de punto arriba, diciembre $1.148.5, enero 1.152,5, mayo 1.170,25. En el mercado local, el trigo quedó dividido porque diciembre ganó medio punto, pagó $174, cayó casi medio punto enero, cerrando este grano filo de invierno 180 la tonelada. El maíz, medio punto abajo para diciembre, $190, en cambio marzo 182, abril medio punto arriba, 182,25, y la soja, el mercado local ayer las tres posiciones con signo negativo, un poco más de medio punto abajo, $347 para diciembre, $344,50 para enero, $328 para la posición marzo. Estarán escuchando de fondo, Karina, estamos en vivo indirecto, el único periodista y la única radio de la Argentina que también es el mercado rector formador de precios ganaderos por excelencia. Está operando el mercado de Chicago con un trigo a $196.5 para la posición diciembre, 199,25 para marzo. Estoy hablando del mercado nocturno de Chicago. El maíz, $171 diciembre, 175,50 marzo, y la soja está $1,5 arriba en las tres posiciones. Enero, $416.5, marzo $420,25, mayo $423,50 por tonelada. Eso están escuchando ustedes, son los animales livianos, chicos, esas terneras livianas que les comentaba, están muy pedidas, pero va a salir a remate público, así que creo que va a marcar punta seguramente a partir de 7:30. Retiro la entrada y me despido en cuanto a la información acá, pero seguimos hasta las 7, por supuesto, en Chácara Agrocontinental. 6.113 vacunos. Cerramos y continuamos de aquí al mercado de Cañuelas. Ustedes.
En Supra Semillas, la innovación y la genética del maíz tardío te llevan al frente. Con híbridos desarrollados para los que apuestan fuerte y transforman cada hectárea en rendimiento, en más carne, en más leche, potencial, sanidad y estabilidad y la mejor producción de silo del mercado. Estés donde estés, hay un híbrido Supra que se adapta a tu campo para producir más maíz, listo para rendir, listo para ir más allá. Somos Supra Semillas. Estamos en el campo con vos. Colombo y Magliano anuncia su próximo remate en la Rural de Chascomús. Jueves 4 de diciembre. Saldrán a la venta 800 cabezas de invernada, cría y faena. Consigne su hacienda. Streaming por www.colomboymagliano.com.ar y elrural.com. Remata Colombo y Magliano. Datos en Tropilla, información cultivada, temperatura ideal, lluvia de productos, máquinas de hacer, todo el campo en Chacra Agrocontinental, desde las 6. Hola mis amigos, soy Cecilia de Sáenz Peña, muchas gracias por la compañía. Cuando llego a la oficina y ya los tengo a ustedes desde las 6 de la mañana y me encanta escucharlos. Quisiera participar por el sorteo del disco de Arado y los Pollos. Mis últimos números de documentos son 848. Muchas gracias y sigan así. Gracias a vos, gracias, y por supuesto estás participando. Contagia a tus compañeros de oficina, contagiales de este virus beneficioso que es Chacra Agrocontinental, en el que formamos en una comunidad de la que vos ya sos parte. Buen día, Karina y Alejandro, equipo, siempre los escucho, gran programa hacen, quisiera participar. Por supuesto estás participando. Hugo Canoyan de Henderson en la provincia de Buenos Aires, y me mandan 2 fotos, les mando un abrazo en el alma. Acá dice, hola Karina, saludos desde Bragado TV, les escribe Sergio Ascurra, operador de turno del canal local y de la repetidora de Continental Bragado 88.1. Desde temprano muy atentos al excelente programa que hacen con Alejandro. Abrazo grande y con todo el equipo de la Fiesta del Caballo, donde claramente se ve al señor Pablo Di Fonti en la foto que nos envían. Gracias por estar escuchándonos y esencialmente por ponernos al aire. ¿Tenemos más oyentes y televidentes? A ver. Buen día. Saludos desde Corral de Bustos. Hay que levantarse y mover la colita a trabajar. Al campo le va a ir muy bien. Saludos a todos. Les mando un abrazo. Gracias, retribuimos el abrazo. Eso, hay que levantarse, hay que levantarse, ir a trabajar, ir a estudiar, por supuesto, claro que sí. Buen día, Karina y equipo, quiero agradecer a Laura su consejo para plantar paltas. Lo hice y ya tienen 30 centímetros de altura, dice Claudio. Claudio, ¿sabés que ella nos trajo una palta de regalo? Yo la llevé a mi casa, la puse afuera y medio que puso las hojitas así como marchitas. La volví a poner adentro, tal como dijo Laura, María Laura, en un lugar que tuviera la luz tal como para qué. Me dijo, pensá, nos dijo al aire que estás sentada leyendo y podés ver sin anteojos. Y está espléndida, hermosa, así de alta. Me pasó lo mismo que a vos, Claudio, así que gracias a los consejos de los miércoles de María Laura. Buen día, quisiera participar por el sorteo, dice Ramón Dovidio de Chivilcoy. ¿Estás participando, Ramón? Desde Tres Arroyos, Fabricio, que quiere, por supuesto, gracias Fabricio por las cosas lindas. Carlos Albornoz de Fortuna en San Luis, gracias por lo que nos decís del programa. Gracias. Roberto de San Nicolás de los Arroyos, los escucho todas las mañanas en mi panadería. ¿Y cómo no vas a estar participando? Por supuesto. María Marta y Fernando de Adrogué, buen día, felicitaciones por el programa. Gracias. Víctor Hugo Cherbo de Caseros en la provincia de Buenos Aires. Buen día, Carlos de Acevedo, Pergamino, excelente programa, gracias. Buenos días, escribo porque tengo una fonía fuerte, dice Alejandro. Esto lo vamos a averiguar. ¿Quiere saber qué apicultor vende jalea virgen real? Desde ya, muchas gracias. Se lo voy a averiguar, señor. Escríbanos mañana y yo le voy a dar la respuesta, ¿sí? Yo se lo voy a averiguar. Esto es una comunidad, 6 de la mañana, 42 minutos. Nos vamos a una tandita. ¿Tenemos un oyente más? A ver qué nos dice. Buenos días, equipo, muy buen día.
Oscar, Darío de Tapalqué, viajando, trabajando hacia Herreras Vega. El día está espléndido, un sol hermoso, cielo despejado, así que bueno, viajando y como todas las mañanas acompañado por ustedes, que son lo más. Así que les mando un fuerte abrazo y que pasen un hermoso martes. Hermoso martes para usted. Ustedes son lo más que nos acompañan y forman parte de esta comunidad. Saludos de equipo de Continental, los escucho como siempre desde Carlos Casares, nos dice Daniel. Buenos días, Karina y Alejandro. Hoy ando por Pehuajó. Está nublado, nos dice el gitanito. Buenos días, excelente programa el que realizan. Un lujazo escucharlos. Gracias, dice Oriana Pollo de La Plata. Javier de la ciudad de Buenos Aires, bueno, nos dice cosas lindas del programa y dice, vamos Racing, claro, hoy tienen que celebrar, por supuesto. Buen día, Karina y Alejandro, soy Marcelo, desde Mar del Plata, gracias de verdad a todos los que se contactan con nosotros, 6:43, ahora sí, tiempo de tanda. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow, inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío, atención a restaurantes y comedores, envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco. Sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. De la mañana, 47 minutos. ¿Vieron que los argentinos tenemos una particularidad? Supongan que hay un mundial de fútbol.
todos somos directores técnicos. Supongamos que hay una carrera de fútbol, una carrera de coches, todos somos expertos en Fórmula 1. Bueno, tiene que ver con la argentinidad, con nuestra esencia. Bueno, ahora todos sabemos de gas metano. Es como que todos en este universo sabemos de gas metano, todos sabemos sobre las vacas, todos, bueno, vamos a hablar con los que realmente saben y nosotros vamos a hacer esa tarea para la cual nos preparamos, que es preguntar. Por eso le decimos buen día a Hernán Silva, que es médico veterinario, vicepresidente primero de la Sociedad Rural de La Plata y además integrante de CARVAP, que a su vez es integrante de Confederaciones Rurales y que tiene una vastísima experiencia en el tema. Con Alejandro Canepa lo saludamos, le decimos buen día y gracias por atendernos. Buen día, Karina. Buen día, Alejandro. Espero que estén bien. ¿Cómo está? A ver, vayamos más allá de la noticia que ya, digamos, ha corrido por todas partes, porque es, entre comillas, de interés general, esta intención de crear una tasa ambiental sobre el metano en la provincia de Buenos Aires. Explíquenos, ¿cuánto gas metano libera un animal? Y sobre todo me gustaría que me explique cómo es el proceso en el que en realidad las pasturas toman... explíquemelo usted, el ciclo virtuoso de la ganadería. Bueno, déjame, Karina, primero contarte el contexto. Recién hacías un comentario en el editorial que hablaba de que a todos nos gusta ser directores técnicos. Ay, sí. Que a todos nos gusta opinar. El tema es que muchas veces eso no tiene consecuencias. Es muy complejo un país donde gente que no tiene experiencia, no tiene conocimiento sobre el tema, legisla y tiene esas normas que trata de generar, tienen un componente ideológico tan alto, tan cargado y tan en contra de la producción agropecuaria, que a nosotros, que nos toca hoy el rol de defender el sector agropecuario, porque de ahí venimos hace muchos años, se nos hace muy difícil. Hoy nos ayuda muchísimo el tema de lo público y lo dinámico que es la información y el trabajo que hacen ustedes. Pero tengamos en cuenta que hay un número de normativas cuya aplicación es absolutamente imposible en virtud de que nuestros legisladores arman este tipo de normas y ni siquiera tienen la intención o la voluntad de hablar con quienes son los expertos en el tema. Ahora, entrando en el tema, es cierto, el gas metano es uno de los gases del efecto invernadero, en cantidad es el segundo. Digamos también que los gases de efecto invernadero no son todos malos. Digamos que de alguna manera el efecto invernadero lo que hace es mantener la temperatura de la Tierra más estable. Cuando hay un exceso de producción de estos gases, que es lo que viene ocurriendo después de la industrialización, esa temperatura deja de regularse en forma casi natural y pasa a tener un exceso. Ese exceso provoca el derretimiento de las masas polares y el aumento de los fenómenos climáticos. Con respecto al bovino y a todos los rumiantes, digamos que los bovinos tienen en su rumen una flora microbiana que lo que hace es degradar los distintos componentes de su dieta en distintos ácidos y gases. Esos gases son eliminados a través del eructo al medio ambiente. Si no, los bovinos, para los productores agropecuarios, recuerdan bien el ejemplo de la timpanización, donde hay, por exceso de comida de una determinada calidad, mayor producción de la que puede eliminar y los animales se terminan, en algunos casos, muriendo, ¿no? Como lo que ocurre a veces con alfalfa o algunos alimentos muy suculentos. Bueno, en realidad en el mundo no está medido cuánto produce un bovino, porque en realidad no es una situación estándar. Y ahí viene el primer problema, es tratar de utilizar los mismos elementos que se utilizan en otros lados para determinar que el bovino, en el caso de la ganadería argentina, es productor neto de metano. Vos recién preguntabas cómo es el círculo virtuoso. La verdad que en Argentina, en esta situación, y nosotros lamentamos que se trate de esta manera, en realidad tiene una situación de fortaleza, porque es uno de los
pocos países en el mundo que en función de su ganadería extensiva, el 60% de la ganadería o más se realiza de forma extensiva, en casi 60 millones de hectáreas de todo el país, en realidad absorbe metano a través de la fotosíntesis. Todos recuerdan de la escuela que las plantas toman el dióxido de carbono y lo transforman en agua y en glucosa para su desarrollo. Con lo cual, el sistema argentino captura dióxido de carbono y gases del efecto invernadero, a diferencia de otros países o a diferencia de otros grandes productores de gases de efecto invernadero, que no tienen la alternativa, porque son procesos industriales, y no tienen la alternativa de modificar su producción, salvo que cambien de combustible, cosa que es absolutamente onerosa, como hemos visto en los últimos años. Alejandro Canepa lo está escuchando atentamente desde el mercado de Cañuelas. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Alejandro, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por su tiempo. Yo estaba pensando, mientras te hablaba, que generalmente cuando se toman medidas arbitrarias, en muchos casos, no sé si pero tienen que consultar a los que saben, como decía usted, a los que tienen propiedad intelectual como para determinar ciertas cosas, porque a la ganadería se la está tratando como responsable de la emisión de gases metano. Pregunto, acá lo que hay que fomentar es la producción ganadera, no inventar toda esta historia que son recaudatorias. Me parece a mí, la producción ganadera, que cada vez menos vaca en el país y más habitantes y más la gente quiere consumir carne. Pasa por ahí, y creo que esta tasa ambiental pasa por un tema recaudatorio, si no han consultado a quienes saben del tema, ¿correcto? Es tan preciso esto. Cuando uno escucha a la autora del proyecto, y yo la verdad que no tengo interés de contestarle a ella en forma personal, pero sí a la forma de pensar que representa, se toma la ganadería primero como si fuera una ganadería de hace 200 años. Y hoy la ganadería, igual que la agricultura, exhibe mecanismos de producción absolutamente novedosos. A mí siempre me gusta dar este ejemplo. Probablemente una pajuela de semen hoy tenga más tecnología que un teléfono y la gente no lo sabe. El campo y sobre todo el campo argentino exhibe situaciones de actualización absoluta. Por eso a veces es tan difícil conseguir gente para que pueda adecuarse. Hoy hablamos de robótica, de drones, de información satelital, todo lo que vemos nosotros, que ya dejó de ser casi una novedad, para que se vaya implementando. Pero además, la contradicción es que cuando la autora del texto del anteproyecto de ley, que por suerte, por lo que se ve, firma sola, es decir, ni siquiera ha tenido acompañamiento de alguno de sus pares, y aduce además como defensa que esto lo escribió hace algún tiempo, como si eso redujera la carencia de elementos que tiene, digamos que en el primer artículo ya exhibe el objeto de la norma, que es nada más y nada menos que recaudatorio. Un fondo fiduciario y además están de alguna manera echando el fardo al productor. De alguna manera quieren crear un fondo fiduciario y además echarle el fardo al productor y a la vaca. Acá tiene que haber más vaca porque se están acabando las vacas en el país. Vamos a hablar claro, doctor, ¿me entiende, no? Se acaban las vacas y los productores, que estamos cansados de tener que cumplir normas y pagar tasas y pagar impuestos que además no nos benefician con ningún resultado, ¿no? Cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos años, quizás esta norma sea un compendio de lo que ha pasado. Gente que no tiene la menor idea de lo que está escribiendo. Yo no tengo nada contra los profesores de historia, pero esta señora es profesora de historia. Lo que muchos del metabolismo ruminal y de las bacterias ruminales y de la producción agropecuaria no entiende, o no debiera entender. Hay gente que ha estado toda su vida trabajando en este tema y ni siquiera opina, porque entiende que todavía aún faltan algunos elementos que todavía tampoco conocemos. Entonces, a ver, esta situación a todos nosotros nos genera una incertidumbre, porque muchas de estas cosas avanzan y terminan tratándose en el Congreso como acuerdos de las normas a salir. Entonces uno, cuando ve determinadas normas, no se extraña decir cómo llegó esto al Congreso, cómo se aprobó,
parte de qué negociación fue y qué sentido tiene, porque después esto hay que cumplirlo. Fíjense que entre las cuestiones, en estos días hemos tomado especial atención a ver cuál ha sido la intención y la argumentación de las legisladoras. Entre otras cosas dice que bueno, ella no le quiere cobrar y que tampoco le va a cobrar a los pequeños productores, como si las vacas de los pequeños productores tuvieran un metabolismo absolutamente distinto. Tampoco habla de otros rumiantes. Es decir, esto está traído así de los pelos, como una especie de despedida, porque además termina su mandato ahora a la brevedad, gracias a Dios. Y bueno, nos pone a todos nosotros a trabajar en temas y a responder, cuando en realidad, Alejandro, usted sabe bien que la provincia está atravesando un problema muy grave con la falta de estructura, con productores aún con agua, con más de 1 millón de hectáreas bajo agua, con casi 4, 5, 6, depende el momento y depende de la lluvia que lo anteceda, de hectáreas improductivas. Sin embargo, estamos hablando de este proyecto traído así de la nada, que no reúne ninguna explicación y que de alguna manera intenta, que lo vemos y además lo dice el proyecto, tratar de sostener el CIRS, es decir, el manejo integral de los residuos urbanos, que ya tiene un tratamiento dentro del presupuesto provincial, que ya tiene tratamiento dentro de los presupuestos municipales, pero que además ya tiene un fondo. Entonces, es parte, seguramente, del desorden económico que estamos viendo en la provincia y que genera, por parte de los legisladores, como única idea, el tema de aumentar las tasas. Y esto involucra al sector agropecuario, pero involucra otro tipo de agentes que son productivos en la provincia y en el país, que de alguna manera terminan pagando el pato de la boda de los malos manejos y las malas administraciones. Hernán Silva es médico veterinario, vicepresidente primero de la Sociedad Rural de La Plata, integrante de Carvap. Gracias por este diálogo con nosotros y por la clarificación del tema. Ha sido muy amable. Muchas gracias, que sigan muy bien y siempre para nosotros es grato que ustedes hablen con la claridad que hablan del campo. Para nosotros es muy importante que la población agropecuaria y no agropecuaria conozca lo que está pasando en nuestro interior y que lo que pasa con nosotros. Muchísimas gracias. Me paso un segundo del informativo porque más allá de las consideraciones políticas de uno u otro, lo que nos gustaría dejar claro, como en el inicio de la entrevista, es qué porcentaje o cómo es si tuviéramos que hacer un ranking de emisiones de efecto invernadero, porque la información mata el relato y eso es lo importante y para eso estamos los periodistas. En primer lugar, la quema de combustibles fósiles, luego los procesos industriales, a continuación la deforestación cuando incluye la tala de bosques, por supuesto sin la reimplantación, y luego la agricultura y la ganadería. Esto es dato. Con esto nos tenemos que quedar. Y después está la opinión de todos y los proyectos y la libertad de tratarlo en el Congreso. Nos reencontramos mañana, Alejandro, 6 en punto, con las disculpas enormes al informativo. Hasta mañana si quiere. Alejandro Canepa me acompaña cada mañana y yo lo acompaño en esto que es Chacra Agrocontinental. Disculpas al informativo, ya pasó un minuto desde las 7, hasta mañana. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Sestari, Crucianelli, Akron, Mainero, IPCBA.